Hola, mi nombre es Carminiana Santos y voy a hablar acerca del libro de Luis Eduardo Suárez. Prácticamente son unos dos capítulos que se llama Para una filosofía política del perdón y de la reconciliación. Vamos a ver desde el principio qué es para Solares. El autor en estos capítulos habla de cómo el perdón y la reconciliación humanizan a una persona, ya que mediante el diálogo, el ofendido suele llamarse víctima y el ofensor se le suele llamar de muchas formas: asesino, preso, agresor, etc. Todo este lenguaje tiene una razón de ser. El autor hace mención a Lacan, y es que Lacan relaciona el significado y significante y dice que es un elemento importante para la visión que realmente quiere mostrar el autor hace mención a Lacan, y es que la relación entre significado y significante es un elemento importante para la visión que el autor nos quiere mostrar. En el libro La teoría del sujeto de Néstor A. Bronstein menciona que la ideología del sujeto y de la lingüística suponen que el sujeto es fuente de origen del discurso. Este discurso nos ayuda a la identificación para determinar cierta institución, en este caso vendría siendo la cárcel. Esta institución busca principalmente dar justicia y responsabilidad del agresor. Pero aquí es donde el autor entra en territorios más extensos, porque una cosa es justicia y responsabilidad. Pero ¿qué pasa con los agraviados? ¿El castigo de la privación de la libertad es realmente suficiente para las personas que fueron víctimas de una agresión? ¿Qué es lo que se busca tras una condena? Una sentencia condenatoria busca la reparación del daño, que si bien es útil para mantener a una sociedad en orden, a veces no es suficiente para la persona afectada. Entonces, ¿qué es lo que busca la persona afectada? ¿Qué es lo que realmente necesita? Bueno, desde mi punto de vista, y parece que desde el autor también, es el perdón y la reconciliación. El perdón es un proceso que es realmente significativo para la víctima. Este lleva en su mayor parte tiempo y reflexión acerca de una agresión. Es importante dejar atrás culpas y resentimientos para dar paso a la reconciliación. Entonces, así como el agraviado obtiene nuevamente su naturaleza humana, exige que se le respete y se le restaure sobre todo su dignidad. Hay una frase que me gustó mucho que es de Nelson Mandela: no hay futuro sin perdón y reconciliación. Eso es importante porque cuando nosotros estamos cegados por el rencor, por el odio, por la venganza, nos quedamos en un cierto tiempo. Entonces es aquí donde la gente no puede avanzar, no puede hacer muchas cosas porque sigue pensando en la agresión. Entonces se detiene el tiempo, no hay futuro. Entonces Néstor Mandela en este punto tiene muchísima razón. Ahora hablemos un poco acerca de la política. Para la política, el perdón es algo muy distinto, pues el perdón implicaría muchas veces verse débil, ceder, rendirse ante el agresor. Y el perdón, moralmente hablando, tiene que tener consistencia, y si el perpetuador insiste en agredir, el perdón pierde su sentido. Ahora hablaré de un término que Solares utiliza muy poco, pero desde mi punto de vista es muy importante que manejemos. Hablaremos acerca de la violencia, pues este instinto es destructor de la naturaleza y creadora de todos esos conflictos de los que hablamos. Las manifestaciones de violencia se pueden presentar con diferentes tipos de comportamientos, relaciones, prácticas, incluso creencias. Estas formas multifacéticas a lo largo de la historia han sido formuladas y reformuladas a través del paso del tiempo, incluso de las culturas. Según el psicoanálisis de Sigmund Freud, la agresión es un componente del impulso sexual
de afirmación y conservación del yo. En este punto, la violencia es explicada como un empleo deseado de la agresividad con fines destructivos, ya sea como una forma de falta de respeto o de negación del otro. Entre los daños que ejerce cierta agresión se encuentran los sentimientos de odio, desprecio, miedo, rechazo, no solo hacia la persona agraviada, sino a terceros, como su familia, amigos o incluso una comunidad entera. Pongamos como ejemplo uno muy doloroso que fue clave en la historia de la humanidad. Este fue el Holocausto, el genocidio que tuvo lugar en la Alemania nazi, que provocó la muerte de al menos 11 millones de personas. Personas que eran judíos, gitanos y muchos diferentes tipos de grupos étnicos. Décadas después, Alemania pide disculpas por los crímenes de guerra, realizando una ofrenda floral y una marcha en uno de los campos de concentración. Aquí es cuando Solares habla del límite del perdón. ¿Se es posible perdonar un genocidio de esta magnitud? Solares piensa que el perdón de tal forma puede minimizar la magnitud de tal violencia y opacar toda su dimensión e intensidad. Pero hablemos de lo políticamente correcto. Y es que, sin dejar de lado todo el sufrimiento de todas estas personas, es necesaria una reconciliación. A pesar de que un perdón pueda parecer irremediable o imposible, se requiere, ya que entran en juego muchísimos factores como las relaciones políticas, geopolíticas, mercantiles, económicas. En este punto he hablado bastante del perdón y de su vínculo con la reconciliación. Pero ¿cuál es su origen? El perdón tiene su origen en la tradición judío-cristiana y se ha mantenido hasta la actualidad, aunque en este tiempo no se le considera una cualidad puramente religiosa, sino más bien un encuentro dentro de la ética, la moral y los valores. Para el cristianismo y el judaísmo, el perdón es un camino de salvación y redención. Es la forma en que el ser humano encuentra la manera de volver a Dios, tanto desde la perspectiva de la víctima como desde el victimario. El perdón, desde la perspectiva religiosa, se da como una gracia de la divinidad, de la deidad, que no depende de la justicia que se haya dado o no, se otorga por el simple amor al prójimo. Y esto es visible en una de las lecturas de la Biblia, que se habla de que antes de la muerte de Jesús, y a pesar de los agravios que sufrió, aún así pidió y otorgó el perdón a los humanos, solamente por el amor que nos tenía. Todo esto contradice los principios de la recompensa, del dar y del recibir. Para esta doctrina es fundamental el dar amor, sin recibir nada a cambio, el otorgar el perdón sin esperar más que la liberación. El final de la culpa rompe con el ciclo de odio y de venganza. To speak for myself, I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes.